La República Democrática del Congo cuenta con importantes riquezas minerales. Sin embargo, también es uno de los países más pobres del mundo y ha estado asolado por los conflictos la mayor parte de los últimos 20 años. Se encuentra inmersa en una guerra que involucra ya a varios países de la región y que algunos analistas llaman la Primera Guerra Mundial del continente africano. El conflicto viene desgarrando este vasto país que con sus depósitos de minerales y diamantes es potencialmente uno de los más ricos de África. Se trata de un conflicto económico por recursos naturales. Cuando por fin se vislumbra posibilidades de algo semejante a la estabilidad, estalla el genocidio ruandés, y esta guerra en el país vecino anunciaría para el Congo el inicio de nuevas penurias. La evolución tecnológica ha elevado el coltán a una posición de supremacía como uno de los bienes naturales más preciados del mundo, en parte por su escasez a nivel global y por su utilidad a la hora de crear los dispositivos tecnológicos como teléfonos móviles, computadoras, pantallas de plasma, cámaras digitales o equipos de alta tecnología como los satélites artificiales. El coltán es un material compuesto por dos minerales, columbita y tantalita, de ahí su nombre. El coltán también se esconde en el interior de armas de última generación como las que se usan en Siria y Yemen. Este contrabando y la intención de Ruanda y otros países de la región como Uganda de apoderarse de otros minerales y recursos de gran riqueza en el Congo, como oro, diamantes, estaño, cobalta y tungsteno, ha sido uno de los objetivos de las dos guerras que desde los años 90 han castigado a la República Democrática del Congo. El Congo, un estado con una superficie 3/4 partes la de la Unión Europea y severos problemas administrativos e institucionales para controlar su territorio. El Congo se ha visto involucrado en 3 guerras consecutivas, 2 regionales y el conflicto civil desencadenado por las mismas, lo que hace que al encontrar una solución efectiva al conflicto sea imposible. Al hablar de lo que sucede en el Congo, podemos encontrar varias descripciones cubriendo todo tipo de problemas, desde enfrentamientos étnicos, pasando por una industria mineral ilegal basada en la explotación. Algunas características de la globalización de la guerra que se pueden ver reflejadas en el conflicto actual en la RDC es que muchos países extranjeros empezaron a involucrarse en este conflicto, pues les convenía, ya que si dominaban ese y algunos otros territorios tendrían muchos más recursos para ellos. El conflicto se volvió tan grande debido a los muchos países que explotaban a Ruanda, que por decirlo así, todo el mundo se enteró y la ONU ahora buscaba maneras de ayudar en este conflicto. Muchas compañías se enteraron, así como también algunas ONGs quienes buscaban ayudar a este país que se sabía estaban en muy malas condiciones, así como también muchas otras buscaban aprovecharse. Algunas consecuencias económicas que se dieron durante este conflicto fue la pérdida de muchos recursos, pues se iban en gastos de armamento y supervivencia como sociedad, además de que los recursos eran explotados y robados por países en potencias. Algunas consecuencias sociales fueron las millones de muertes, además de que incluso entre los mismos civiles empezaron a haber conflictos y disputas debido a que se empezó a meter mucha cizaña por parte de los extranjeros, y que los mismos civiles estaban apoyando a los que se pueden considerar enemigos del país, pues quizás les ofrecían ciertos privilegios o pagos. Algunas consecuencias políticas fueron que en el Congo no se tenía bien establecido quiénes eran o quién era el representante de este mismo, debido a todos los conflictos habidos. Algunos actores sociales que se pueden ver que participaron en el conflicto de la RDC fueron los cascos azules, quienes se encargaron de mantener la paz en áreas del conflicto. La ONU pues buscaba resolver problemas de este país. Los guerrilleros extranjeros, quienes se encargaban de acosar a los civiles para así hacerlos sentir vulnerables. Definitivamente los Mai Mai, quienes eran gente armada con niños en filas de guerra, y algunas ONGs quienes buscaban dar alimento a las personas afectadas por las condiciones del país. El presidente ruandés y otros representantes de los países involucrados, los rebeldes hutus ruandeses, quienes eran refugiados después de los muchos ataques contra ellos y aún así buscaban luchar por su país.
El papel de grandes compañías como Alcatel, Compaq, Dell, Ericsson, HP, IBM, Motorola, Nokia, Siemens, Sony, entre otras, se centra básicamente en que ellos utilizan el coltán para la fabricación de sus condensadores y sus principales proveedores son Uganda y Ruanda, quienes explotan el coltán ilegalmente de RDC. Lo transportan hacia sus respectivos países y desde allí lo purifican y nacionalizan, para luego explotarlo principalmente a Estados Unidos, Holanda, Alemania, Bélgica y China. Estos países son los principales productores de celulares, armas y equipos médicos, y por lo tanto sus gobiernos cobijan las casas matrices de cada una de estas compañías, que son las mayores compradoras del coltán en el mundo y las cuales no tienen criterios de responsabilidad social para determinar si la explotación del mineral se está realizando adecuadamente. El sector poblacional más vulnerable en cuanto a las violaciones masivas son las mujeres y las niñas. Esas agresiones son un arma de guerra, las cuales se utilizaban para destruir física y psicológicamente a las mujeres, y a través de ellas a las familias y a las comunidades. Esto es debido a que en el Congo, la mujer es la base de la economía. La lista es larga en cuanto a los grupos armados, pero entre ellos se encuentran el M23, el cual está respaldado por Ruanda, el ejército congoleño, el que son las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo, así como otros grupos armados que pulupan en la región. Una principal amenaza sanitaria a la que se enfrenta la República del Congo es el ébola. El ébola es una enfermedad que ha tenido muchos brotes en esta zona de África, llevando consigo miles de muertes y causando más miedo junto con el conflicto armado. Algunos de los derechos violentados en la RDC fueron: todos nacen libres e iguales, esto debido a la cantidad de muertes de gente inocente. Nadie será sometido a penas, torturas ni tratos crueles o inhumanos, esto porque hay una cantidad muy grande de mujeres que son violadas. Y toda persona tiene derecho a la seguridad social. Realmente no tienen una muy buena seguridad estando ahí. Son refugiados y hay gente que los cuida, pero no es suficiente. Algunas cosas que ha hecho la ONU son informes junto con la ONG que acusaban a Ruanda y Uganda del expolio de las riquezas minerales del Congo. Esto llevó que 34 empresas fueron acusadas de importar coltán y se suspendieron. La responsabilidad de los consumidores en este conflicto es que al final terminan siendo parte del problema. Todo lo que usen contiene el mineral, por lo que financian a la guerra. Y lo ideal que podríamos hacer nosotros sería dejar de utilizar todos estos productos que contienen esos minerales, pero es imposible. Todo lo que ocupamos a diario usa este tipo de mineral. Celulares, videojuegos, computadoras, consolas. Los necesitamos diariamente. Es algo muy difícil de conseguir.